Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre análogos de GLP-1, que, pues como sabemos, no solo son para tratar la obesidad, pero pues sí es una de las principales usos que tenemos actualmente. ¿Y por qué han revolucionado la industria hoy día? Pues porque la obesidad ya es una enfermedad. Es una enfermedad la cual se ha multiplicado desde 1980, la cual vamos a definir que pues es un exceso de grasa corporal, el cual afecta la salud y pues vamos a tener complicaciones asociadas a esta enfermedad. Una de las también principales cosas que nos causa la obesidad es la resistencia insulínica. ¿Por qué? Porque pues nos generan síndromes metabólicos o disfunciones metabólicas, las cuales pues obviamente se ven reflejadas en la regulación de nuestra glucosa o lo que le llaman pues del azúcar, de los lípidos, y pues también eso nos va a llevar a que tengamos complicaciones cardiovasculares. Y bueno, más adelante, ¿por qué les voy a hablar de por qué son tan importantes estos fármacos? Es porque, pues, la obesidad, ¿qué nos genera a largo plazo? Uno, casi siempre hay un paciente que está gordito, nos va a dar, que si no es el 80% de las veces, nos va a dar intolerancia a la glucosa. También, pues, problemas, dislipidemias, que pues serían obviamente el problema de los triglicéridos, y pues eso también, pues nos va a llevar a diversas complicaciones, y no solo eso, sino que la hipertensión, y la hipertensión a largo plazo, pues, ¿qué nos va a afectar? Pues riñones y también, pues, obviamente el corazón. Y bueno, obviamente, pues para perder peso, porque obviamente primero está el peso normal, el que todos quisiéramos, el sobrepeso, y después la obesidad. ¿Cómo podemos perderlo? Una persona sencilla que tiene unos kilitos, así que dices, bueno, me sobran unos kilitos de más. ¿Qué podemos hacer? Pues consumir alimentos sanos, tener una dieta balanceada, tomar agua, hacer actividad física. Pero, pues, ¿qué nos causa la obesidad? Pues desde el estrés, no tener actividad física, algunos medicamentos, genética, comida chatarra. Y pues eso, como les decía, ¿qué nos va a llevar? Pues a que nos pueda dar una embolia, enfermedades del corazón, disfunción eréctil, artritis, enfermedades respiratorias. Y bueno, para eso también, pues obviamente tenemos pacientes que ya, sobre todo los pacientes obesos, pues les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque incluso hacer ejercicio, a veces incluso por el tema del desgaste de sus rodillas, entre otras cosas, pues les cuesta un poquito hacer ejercicio o también apegarse a un plan alimenticio. Entonces, a veces dicen, bueno, sí, perdí 1 kilo, pero esos pacientes a veces necesitan perder 20 o hasta 30 kilos, a veces más. Entonces, pues para eso es ahora lo que se utiliza, estos medicamentos que se llaman análogos de GLP-1. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son muy padres. De hecho, antes se utilizaban para pacientes que eran simplemente diabéticos, pero se empezaron a dar cuenta que estos pacientes diabéticos estaban bajando muchísimo de peso. Entonces, pues estos pacientes no solo tenían eso de que ya se regulaba el tema de su glucosa, sino que perdían peso. Pero pues sí, sí es un medicamento que podemos decir un poco milagro, pero es muy importante también con ellos tener una alimentación saludable y actividad física, pero estos fármacos nos ayudan mucho porque el paciente ve una mejoría más rápido y también, pues los pacientes al ver que bajan de peso mucho más rápido, pues como quien dice, le echan más ganas y se apegan más al tratamiento, pero lo ideal es que, o sea, mucha gente a veces simplemente los prescribe así como si pudieras nada más tomártelos y ponértelos, y pues de hecho las dosis, idealmente, o sea, aunque tienen un protocolo, hay pacientes que la dosis más bajita dice, no, es que me siento muy mal, y hay veces que al paciente, aunque lo indicado es
empezar con la dosis mínima efectiva, pues a veces hay que estar evaluando al paciente cómo está y cada caso es individual y es que hay diferentes. Por ejemplo, está el Saxenda, Wegovy, Ozempic, Mounjaro, que pues todos estos son análogos de GLP-1, pero pues cada uno es diferente y lo ideal sería pues saber cómo funciona cada uno para nosotros poder elegir el ideal para cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, como les decía, bueno, los más utilizados o conocidos aquí en México son la semaglutida y la liraglutida, los cuales, como les decía, en dosis altas están aprobadas por la FDA como tratamientos farmacológicos para la obesidad, pero pues también, o sea, en pacientes con sobrepeso y que tienen alguna otra situación, puede ser factible. Como pacientes, por ejemplo, hay estudios donde se ve la eficacia que tiene sobre todo la semaglutida en pacientes que tienen sobrepeso, que son diabéticos, hipotiroideos. Se han visto que la reducción de peso que han tenido y el control glucémico ha sido, pues, o sea, ha ido a la par, tanto que tienen un adecuado control glucémico como han podido perder peso, ya que estos pacientes, aunque, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, sí tienes que evaluar muy bien a tu paciente y saber bien qué es el paciente que tienes, porque pues, o sea, no todo, o sea, aunque no es un mal medicamento, pues no, cada caso de cada paciente pues es particular. Y pues, como les decía, según las directrices de la ADA del 2023, se recomiendan los agonistas del receptor de GLP-1, pues para mitigar también el riesgo cardiovascular e hipoglucemia y es nefroprotector. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como les decía, o sea, aparte de que ayuda con el tema de la glucosa, no solo les va a ir muy bien a nuestros pacientes en ese tema, sino que se ha visto que ayuda a proteger al riñón y también en pacientes que han tenido pues algunos otros eventos, sobre todo como eventos cerebrovasculares, les ha ido muy bien y pues por eso este medicamento es ideal, porque pues realmente yo lo veo en mi práctica del día a día. Generalmente un paciente que es diabético mal controlado, muchos de ellos tienen sobrepeso, entonces pues son pacientes que pues yo preferiría prescribirles ya sea alguno de los análogos de GLP-1, obviamente a veces acompañado de algún otro medicamento, pero pues por eso es ideal pues tener un adecuado conocimiento de estos para saber qué paciente es candidato a los diferentes tipos de análogos que existen. Y bueno, en sí que son estos fármacos, como les decía, pues son una clase de medicamentos utilizados principalmente para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Que pues como ven hay otras marcas que no solo pues es el famoso Ozempic, sino que también está Trulicity, Rivessus, hay una gran variedad de estos medicamentos y pues como les decía, ¿qué beneficios podemos tener? Pues no solamente en cuestión de perder peso, sino que si tienes a un familiar que dice, ¿sabes qué? Es un paciente que tuvo un infarto o también que tuvo un EBC o aumentado stroke o alguno de esos temas y aparte pues está gordito y es diabético, pues esta clase de medicamentos le va a ayudar mucho y no solo va a bajar peso, sino que le va a ayudar bastante con el tema de prevenir complicaciones a largo plazo. Y pues también por eso a mí se me hace un medicamento muy, muy noble, porque pues no solo vas a bajar de peso, sino que puedes utilizarlo también en pacientes que pues tienen algunas otras situaciones y pues eso, incluso en pacientes sobre todo que ya dices, bueno, es que sabes que ya tiene temas renales, pues
se ha demostrado que ayudan estos mismos a disminuir la progresión a enfermedad renal crónica, porque como les digo, son nefroprotectores. Y bueno, ¿por qué se llaman análogos de GLP-1? Porque pues es un medicamento similar que funciona como el GLP-1. El GLP-1 hacía, o sea, hacía grandes rasgos, pues es una hormona que nosotros producimos naturalmente. O sea, el GLP-1 es una hormona natural, la cual nosotros producimos y que nos ayuda a hacer, pues regular la insulina. ¿Y eso qué va a hacer? Pues se estimula la insulina, va a disminuir el glucagón y también pues con la misma secreción de insulina, pues obviamente pues vamos a nosotros a regular el tema tanto uno con el GLP-1 nos va a ayudar a controlar el tema de la saciedad y otra pues también obviamente regular el tema de la glucosa porque pues es la hormona que estimula la insulina. Y pues obviamente esta se estimula cuando ya nosotros comemos. Y pues como les decía, o sea, este te ayuda a controlar el apetito y la glucosa. ¿Y qué hacen los medicamentos que son análogos de GLP-1? Bueno, los análogos, por eso se dice análogos, porque son similares, o sea, es como algo muy similar al GLP-1 que nosotros producimos naturalmente, pero ¿qué nos va a hacer? Pues obviamente va a imitar o potenciar el proceso de esto. O sea, si tú ya lo produces y aparte en tu día a día, bueno, algunas son diarias, algunas aplicaciones son semanales, pero lo incluyes obviamente con una adecuada historia clínica y evaluando cada paciente. ¿En qué nos va a ayudar? Pues a que este proceso sea más prolongado o que pues obviamente uno, pues la mayoría de nuestros pacientes, yo lo que he visto es que dicen, no, pues es que no me dan nada de hambre, entonces obviamente pues eso es bueno porque hay pacientes que incluso dicen, no, es que yo he subido de peso porque como demasiado. Y la ventaja de este es que muchos pacientes que se iban a hacer la manga gástrica o incluso que se la hicieron, porque tengo pacientes también que son bariátricos, que dicen, ¿sabes qué? Es que yo me hice la manga gástrica y obviamente como el estómago tiene esa capacidad de volver a regresar a su tamaño original, pues muchos de esos pacientes tienen reganancia de peso y pues es cuando vienen conmigo. Yo tengo varios pacientes así y que pues dicen, la verdad sí, o sea, sí es un medicamento que no es tan barato, pero tampoco inaccesible y que dicen, ¿sabes qué? He perdido mucho más peso incluso con el análogo de GLP-1 que pues lo que bajé con la manga gástrica. Y aparte, pues ya la manga gástrica ya es meterte a quirófano, anestesia, recuperación. Y con estos, los análogos de GLP-1, sí, la pérdida de peso es rápida, pero tiene que ser controlada, obvio, para también, o sea, si lo haces de manera así como sea, sin que alguien te esté orientando, te dé un adecuado plan alimenticio, sí puedes tener problemas desde que pierdas masa muscular, de que te descompenses, porque pues tiene que ser, pues, o sea, no puedes solamente prescribírtelo sin tener conocimiento de cómo funciona este fármaco. Y bueno, a grandes rasgos, ¿en qué nos ayudan los análogos de GLP-1? Al control glucémico, a perder peso y grasa corporal. Tiene bajo riesgo de hipoglucemias porque, por ejemplo, si tienes un paciente diabético, hay medicamentos que les generan hipoglucemias y la hipoglucemia en un paciente diabético es muy peligrosa. Y pues aparte de eso, como les decía, pues nos ayuda a proteger tanto el corazón como los riñones. Y pues a mí por eso se me hace pues un medicamento, un fármaco muy noble, ya que pues como les dije, va a aumentar la saciedad, va a disminuir el apetito porque aquí pues entra el tema de la grelina y la leptina,
va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Entonces, en lugar de que tú te expongas a hacerte un balón gástrico o hacerte una manga gástrica, o no hablándose pues del bypass, en lugar de hacerte tú correr el riesgo de una cirugía, pues ¿por qué no algo más conservador? Porque pues a fin de cuentas, aparte de eso, la mayoría de pacientes bariátricos a veces tienen una reganancia de peso porque pues no generan buenos hábitos y también porque algunos tienen muchos síndromes de malabsorción, los nutrientes no se absorben bien, entonces pues con el GLP-1 el paciente tú le puedes hacer un muy buen plan alimenticio y el paciente va a estar bien. Obviamente, pues sí cuidando que tengan sus hábitos alimenticios, porque pues también si le das análogo de GLP-1 y después se suspende y ya llega a su meta y decide el paciente que ya no quiere el análogo de GLP-1, pues obviamente si no aprendieron a comer bien, pues el paciente obviamente, como cualquier persona, va a tener una reganancia de peso. Y bueno, como les digo, las más conocidas es el famoso Ozempic, que se puso muy de moda, de hecho, porque las Kardashian y Elon Musk y muchas celebridades, pues decían, se ven muy delgaditos, pues realmente, pues esto fue lo que se inyectaron. También está el Saxenda, y pues, porque estos medicamentos requieren una receta médica, porque como les decía, sí tenemos muchísimos beneficios. A mí me gusta mucho trabajar con ya que este medicamento me ayuda a que mis pacientes, sus glucosas estén bien, mis pacientes aparte están en sus pesos adecuados y pues no generan este tema de la hipertensión, ¿no? O sea, o muchos pacientes incluso se me han dicho de que, oye, mi glucosa antes de empezarlo a utilizar, pues ya estaba un poquito, pues mal. Entonces, ya con la semaglutida no solo bajan de peso, aparte de que pues también les hacemos un plan alimenticio, aprenden a comer, porque pues no siempre un plan alimenticio es, ay, no comas nada, sino no darle solo un chicharo, sino que los pacientes pues tienen que comer bien y también comer sus proteínas. Entonces los pacientes pues no solo están en sus glucosas bien, sino que dicen, ¿sabes qué? Al bajar de peso pues también les ha controlado el tema de su hipertensión. Entonces la verdad pues sí tiene demasiados beneficios estos medicamentos, pero hay pacientes que de plano tienen su contraindicación absoluta, es familiares con carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Algunas consideraciones relativas, por ejemplo, algún paciente que haya tenido una tiroidectomía o si tienen alguna masita o bocio, son pacientes que, o sea, tienes que tener cuidado. No es satanizar a todos los pacientes que tienen patologías tiroideas, sino que por eso necesitamos que sí sean, que la persona que lo vaya a prescribir, pues sí, sea un médico capacitado, el cual pueda asesorarnos. A veces el tema que dicen, es que en Estados Unidos son enfermeras. Sí, en Estados Unidos algunas enfermeras lo prescriben, pero lo ideal es que, porque sí, en TikTok hay gente que dice, ay, es que yo como un poquito de todo, sí, pero y bajan de peso, pero luego cuando no aprenden a comer o no saben exactamente la posología o dosis que debe de tener este medicamento, pues los pacientes se sienten muy mal, te puedes descompensar o pierdes. Hay gente que dice, es que perdí demasiada masa muscular. Sí, pues es que no estabas teniendo tus macronutrientes adecuados. Entonces, sí, aunque sea un medicamento muy bueno, pues no cualquier persona te lo puede prescribir. Eso es una realidad. Y pues por eso también necesitamos hacer una historia clínica y pues estudios, ¿no? Primero, hemoglobina glucosilada, pues para ver cómo está el paciente. O hay pacientes que incluso son diabéticos y no lo saben. Química sanguínea, principalmente para evaluar la función hepática y renal. Un perfil lipídico, porque también, o sea, hay pacientes que dicen, no, es que yo pues no siento mucha mejoría, pero ya después ven sus exámenes
y pues realmente pues te ayuda también a tener un panorama de cómo está realmente el paciente. El perfil tiroideo, que sería principalmente TSH y T4 libres, obviamente pues para descartar, como les decía, trastornos de la tiroides, y pues una biometría hemática. Rápidamente, algunos de los medicamentos que hay. Esta es con la que más me gusta trabajar, que es pues la semaglutida. Ese pues es un análogo, como les digo, de GLP-1. Esta hay oral y subcutánea. A mí esta me gusta porque si la aplicas con la plumita es una vez a la semana. También hay orales, pero principalmente la oral es pues para pacientes diabéticos principalmente. ¿Qué marcas tenemos en semaglutida? Ozempic, Wegovy, Rybelsus, que pues este sería el Ozempic. Y pues como pueden ver aquí, hay, cada plumita es para cada semana, ya que no se maneja una sola dosis, sino que hay una dosis mínima efectiva, que es cuando el paciente comienza, y pues el curso pues principalmente es para saber cómo puedes dosificar a tu paciente. Wegovy, que pues también el laboratorio es de Novo Nordisk y también es semaglutida. Lo ideal aquí es saber y conocer cada uno de los productos y las marcas diferentes, ya que, por ejemplo, aunque Wegovy o Ozempic sean incluso del mismo laboratorio, Wegovy es para ciertos pacientes y Ozempic es para otro tipo de pacientes. Porque aparte, por ejemplo, Ozempic pues sí fue el boom, pero cada uno de los fármacos, pues de los diferentes tipos pues que tenemos aquí de este laboratorio, que es el principal productor, claro que hay varios, como Peptide Sciences, entre otros, que pues idealmente pues en el curso lo veríamos. Pues le digo, está pues Wegovy, que pues está también indicado como complemento con una dieta baja en calorías y pues hacer un poco de actividad física como caminar, y principalmente se utiliza en pacientes con obesidad, sí con sobrepeso, pero pues sí se utiliza un poquito más en pacientes ya con obesidad. También se administra una vez a la semana, es subcutánea y pues como les digo, necesita un plan alimenticio o programa de dieta y pues y hacer aunque sea un poco de ejercicio, caminar, entre otros. ¿Qué otro tenemos? También la liraglutida. También es un fármaco que pertenece a la familia de las incretinas. Estas pues también, como les digo, también es un análogo de GLP-1. A mí la verdad casi no me gusta. Creo que sí lo tienen, por ejemplo, en algunos pacientes diabéticos, se los dan creo que en el seguro, pero lo pesado de esta es que pues la aplicación es diaria, entonces esto hace que el paciente, su apego sea no tanto, porque bueno, lo mismo estar inyectando una vez a la semana que todos los días, ¿no? Y pues la tirzepatida. Es un péptido inyectable, es subcutáneo, se administra una vez por semana y también está aprobado por la FDA. Lo que tiene a diferencia de los otros anteriores es que también funcionan los receptores HIP como los GLP-1, o sea, actúa en dos. Y pues ahora sí que pues algunas personas que no estén familiarizadas con estas plumitas, es muy fácil aplicarlas. Simplemente primero pues vamos a elegir la zona en la que vamos a aplicar. Por ejemplo, pues aquí como viene en el diagrama, en la imagen, pues puedes elegir tanto en la zona periumbilical como en muslos o incluso pues en estas zonas del brazo. Tú eliges la zona de aplicación, obviamente pues puedes irla rotando para no lastimar. Se quita la tapa del envase, simplemente después
la base pues como se aplica pues obviamente directamente y después simplemente se presiona pues el botoncito de la plumita y ya hasta que se vacía. O sea, realmente pues no tiene mucho chiste, obviamente en el curso también pues se les explica cómo, o sea, obviamente esas hay plumitas, también hay otras vías de administración, hay otras, por ejemplo, que se utiliza simplemente lo tomas el vial y lo aplicas con jeringas de insulina, pero pues las más conocidas pues sí son con estas plumitas. Y bueno, en conclusión, el modelo para conseguir la pérdida de peso pues debería de ser un tratamiento integral de la obesidad. Uno, pues como les digo, es muy importante que nuestros pacientes aprendan a comer, a hacer un poco de actividad física o aunque sea caminar y pues sí, los fármacos. O sea, estos fármacos son muy padres, me gustan mucho porque pues principalmente muchos pacientes se desaniman, sobre todo los pacientes que tienen que bajar mucho de peso, pues dicen, estoy bajando muy rápido. Entonces, el estar bajando como más rápido que si haces un montón de ejercicio, pues son pacientes que dicen, bueno, le voy a echar más ganas. Entonces, eso hace que también el apego del paciente al fármaco, pues sea mejor. Y aparte de eso, o sea, muchos pacientes prefieren eso que irse a hacer una manga gástrica o hacerse un balón, porque aparte pues eso implica también más dinero, o sea, a lo mejor para un paciente es más fácil pagar ya sea Mounjaro o Ozempic, Wegovy o semaglutida de cualquier presentación, bueno, la presentación que tengamos, ya sea de semaglutida o del fármaco que elijamos, del laboratorio que elijamos, no, pues es un poquito más barato que pues simplemente pagar una manga gástrica o un bypass. Y aparte el riesgo, pues como les digo, de tener una cirugía, ¿no? Entonces, pues, como les decía, antes de iniciar este tratamiento farmacológico, sí me gusta, bueno, lo personal a mí, hablar de los objetivos y metas corporales individualmente de cada paciente, valorando preferencias del paciente, sus hábitos, qué apego va a tener y, por ejemplo, a mí no me gusta a mis pacientes estresarlos ahorita forzosamente tienes que bajar 50 kilos, sino que hay que generar expectativas razonables. Porque un ejemplo, no es lo mismo la pérdida de peso que va a tener una persona de 30 años que una de 60 años. Ambos van a bajar mucho de peso, pero pues sí tenemos que ser muy conscientes con nuestros pacientes. Entonces yo por eso, pues no, yo no les diré, ay, es que porque la vecina me dijo que me lo inyectara. No, lo ideal es que siempre sea incapacitado para que pues no presionemos a nuestros pacientes ni los estresemos de más y que pues también, o sea, no se vayan a descompensar o no vayan a tener algún tema de salud por ellos querer verse todavía más delgados o así, sino que tiene que ir a la par, o sea, no solamente vas a cuidar el que baje de peso, sino que tiene que comer bien, que no pierda masa muscular y que en todo esté bien para que pues el paciente también a largo plazo pues mantenga esa pérdida de peso. Y pues ya sería todo. No sé si tienen dudas, preguntas. Si gustan, abrimos una sesión de preguntas y respuestas, doctora. Creo que en el chat ya hay algunas preguntas. Si gustas, te las leo. Sí, ya, déjame, me meto al... Comenta, em, a ver, Marta, ¿las personas que pasaron por algún cáncer pueden someterse a ese tratamiento? Sí, sí, pero obviamente hay que ver en que si ya terminó el tema de sus quimios y también pues hacerle laboratoriales, si es candidata. Si es una persona candidata, simplemente pues sí sería
pues un caso aislado y pues sí, siempre valorando a nuestros pacientes. Comenta el doctor Munguía. En Estados Unidos, las CNP son enfermeras que cursaron farmacología y están avaladas y autorizadas para prescribir muchos medicamentos, como si fueran pacientes de medicina. Eso es un hecho. En Estados Unidos, así, efectivamente, así es como aplica. Em, Pacientes con tiroidectomía total, ¿se puede aplicar, doctora? Bueno, La se puede verdad es aplicar. que lo ideal es que sería no, pero ahí sí sería uno, ver el tema de su perfil tiroideo, pero la contraindicación es o sea, sí es una contraindicación relativa. Casi siempre los pacientes con tiroidectomía, pues no me gusta incluirlos, pero como siempre, con una adecuada valoración del paciente podemos valorar su caso. Claro, no podemos definir clase, obviamente, sino que, como siempre lo decimos en el instituto, es muy de vital importancia el diagnóstico, ¿no? Sí. Hay casos muy específicos que posiblemente no puedan someterse a este tipo de tratamiento, pero posiblemente sí, siempre y cuando se revise, como dice la doctora, su perfil tiroideo en este caso, ¿no? Doctora, dice Laura, ¿qué tipo de dieta es con la que se acompaña el tratamiento? Bueno, idealmente, ay, perdón. Idealmente, la dieta casi siempre debería ser hiperproteica, hipocalórica al inicio, pero pues sí, para eso es el curso. De hecho, en el curso pues les enseñamos cómo más o menos calcular los macros de los pacientes y conforme a sus hábitos alimenticios y sus rutinas, porque no es lo mismo un paciente que sí te va a decir que va a hacer ejercicio a un paciente que no va a hacer ejercicio. Entonces, por eso sí es muy importante. Sí, sería que siempre, siempre en todas las comidas, pues sí, siempre incluir proteína, ya sea pollo, res, entre otros, nuestras verduras, pero sí, sí de manera particular, pues ver si el paciente va a hacer ejercicio o no y qué tipo de ejercicio va a realizar. Exacto, a pesar de que existen protocolos, somos muy repetitivos en cuanto a que el diagnóstico es muy importante para definir casos específicos. Em, Aquí también dice la doctora Jovita, ¿cuál sería la dosis? Creo que lo comentó la doctora en clase, ahorita lo hago si quieres, doctora. Porque creo que hay una dosis, según tengo entendido, de inicio y va Uh -huh. aumentando y después va decreciendo, ¿no? Sí, sí, se llama primero dosis mínima efectiva, que es dependiendo del laboratorio, por eso es importante ver cada laboratorio te va indicando. Por ejemplo, el que más usa es Novo Nordisk, pero por ejemplo, Ozempic utiliza una dosis, casi todos van aumentando cada 4 semanas y ya después es una dosis efectiva de mantenimiento. Entonces, primero es la dosis mínima efectiva, que es el mínimo de cada medicamento, porque, por ejemplo, de Ozempic se utiliza una dosis, en Peptide Sciences se utiliza otra dosis y de tirzepatide es otra dosis. Entonces, para eso es el curso, para aprender a dominar cada una de las dosis que podemos prescribirle a nuestros pacientes. Y Exactamente. Laura. La siguiente pregunta, doctora. ¿Cuánto dura el medicamento en el cuerpo si se usa cada semana? ¿Es la misma efectividad que usarlo a diario? No sé. Mira, en cuanto a la liraglutida, por ejemplo, que es de las que son de uso diario, esa principalmente se utiliza en pacientes diabéticos y la pérdida que tienen nuestros pacientes de peso no es tanta como la de la semaglutida.
De hecho, la semaglutida no deberías de aplicarla todos los días, por eso es semanal, porque pues de hecho es lo que dura de hecho en el cuerpo prácticamente, o sea, en vida media, obviamente, por eso la dosis es semanal. De hecho, el paciente va sintiendo el primer día y el segundo día se sienten muy llenos y ya después de eso, ya el paciente, pues obviamente va disminuyendo y casi siempre como a la semana dice, no, ya otra vez tengo hambre y es por eso que, por ejemplo, si te la aplicas todos los lunes, te la tienes que aplicar todos los lunes. Pero o sea, por ejemplo, Wegovy, Ozempic y tirzepatida es semanal y liraglutida, por ejemplo, es de uso diario. ¿Qué pasa cuando el paciente comienza con estreñimiento? Pues esos pacientes, para eso es muy importante, bueno, yo en lo particular, en mi práctica diaria, en su plan alimenticio siempre les incluyo papaya, fibra. Son pacientes que, por ejemplo, en la comida, cuando comen sus verduras, pues siempre hay que darles fibra. Ya en otros casos, pues sí, a veces le puedes dar algún senócido si el estreñimiento es muy severo, pero casi siempre con ciruela, papaya y que estén de manera constante, por ejemplo, comiendo chayote, calabacita, que tienen mucha fibra, eh, pues el paciente realmente hace bien del baño, pero pues ahora sí que dependiendo de qué tanto sea el estreñimiento. Y la fibra es la clave en este tipo de tratamiento. Eh, ¿Qué pasa? Perdón, pregunta, no sé qué, dice, ¿para cuántas dosis? Más bien su pregunta es, ¿cuántas dosis contiene el vial? Ok. Mira, ahí también respondiendo atrás al estreñimiento, yo a los pacientes yo les doy que tomen mucha agua, porque también a veces el paciente a veces se deshidrata, entonces hay que tomar mucha agua, también es parte del tema de su estreñimiento, que tomen más agua o incluso a veces pueden tomar un electrolito y del electrolit pues y con eso es suficiente. Y en cuanto al vial, ¿cuántas dosis tiene? Obviamente depende del laboratorio, por ejemplo, el que es de Peptide Sciences, el vial, la primera vez creo que son hasta 10 dosis. Casi todos la primera vez te salen como 10 dosis. De hecho, la primer pluma casi siempre dura como mes y medio y ya después ya nada más te salen, por ejemplo, de hecho ahorita están un poco enojados varios pacientes porque ya Mounjaro ya antes tenía una dosis extra y ya ahorita creo que ya van a hacer mm, una dosis menos. Entonces depende del tiempo que lleves, porque no es lo mismo cuando empiezas con la dosis pequeñita que cuando ya utilizas la otra pluma que ya es, por ejemplo, en una son 2 miligramos lo que se utiliza semanal. Entonces es por eso que depende de cuál pluma estés utilizando, de laboratorio, pero más o menos cada pluma son como 15 días. Generalmente las cajitas te incluyen dos y el vial, el que es un solo vial, por ejemplo, de Peptide Sciences, dura como un mes y medio al principio y después dura un mes. Ok, doctora. Entonces, dice Dani Salinas, mi esposo, ay, ay, mi esposo quiere iniciar el tratamiento con usted, doctora. Se realizarán los análisis clínicos. ¿A qué número podemos agendar cita? Gracias, Dani. Aquí en el chat estaremos poniendo los números en los cuales se puede agendar la cita con la doctora Pinedo y también recibirán, la persona que te invitó a esta masterclass te puede otorgar más información sobre el curso que impartirá la doctora y también te puede dirigir al área de atención para agendar las citas. Gracias. Dice María, con el hipotiroidismo subclínico se puede
Se puede subministrar. administrar. Ujú. Sí, sí, nada más ahí sí me gusta mucho hacerte un adecuado diagnóstico, porque sí tengo de hecho pacientes con hipotiroidismo y les hago su perfil tiroideo. Y de hecho con ustedes es muy importante el plan alimenticio, porque a veces eh, los pacientes hipotiroideos a veces no saben qué restricciones alimentarias tienen, entonces los pacientes, de hecho, les va muy bien. De hecho, en el Sevier, si quieres buscar, para que tú veas que no es mentira, hay uno que se llama hipotiroidismo y diabetes y semaglutida. Y pues, o sea, ahí te habla de cómo los pacientes han mejorado, de hecho, con la semaglutida. Entonces, sí, sí se puede, nada más tienes que tener mucho cuidado con el perfil tiroideo y es muy importante el plan alimenticio con el paciente. Porque aparte, o sea, sí se puede, pero a veces con la semaglutida, la levotiroxina dura un poco más la concentración o la vida media de esta. Entonces, por eso es muy importante ver qué dosis de levo está utilizando y cuánto tiempo tiene, si no tiene masitas y sus laboratoriales. Patricia nos hace una pregunta muy interesante. Ella pregunta si se puede aplicar el análogo de GLP-1, porque habla de Ozempic, pero bueno, de forma Ajá. generalizada, el análogo de GLP-1 en conjunto con una terapia de quelación, es decir, una terapia intravenosa. Sí. Sí, pero procura que esté muy separado de la aplicación. O sea, un ejemplo, si empiezas el lunes, tu aplicación de semaglutida o análogo de GLP-1, pues la quelación el día sábado o domingo, porque pues acuérdense que, bueno, esa parte pero la quelación, acuérdate que hace pues un barrido, ¿no? Entonces sí sería importante que pues alcance uno, o sea, que la quelación a veces sí genera un poquito de bajos en glucosa. De hecho, en pacientes diabéticos les va muy bien con la quelación. Entonces, un ejemplo, si pones el análogo de GLP-1, sí puedes, pero que sea muy apartado del día de tu aplicación. O sea, sí, darle un margen de 5 a 6 días. Exacto, porque justo ambos tratamientos irán directo a disminuir los picos de glucosa. Entonces, ahí también, Patricia, seguramente eres alumna del instituto, revisar cuidadosamente los protocolos de quelación con sus respectivas restricciones. Nos dice, bueno, no ponen su nombre, pero nos dice esta Sí. persona, ¿qué pruebas tienen que, más bien, qué análisis clínicos, doctora, se solicita para determinar si eres un candidato o no para iniciar tu tratamiento con análogo de GLP-1? Bueno, inicialmente eh, la hemoglobina glucosilada y perfil tiroideo es el que más me importa. Fuera de eso, pues obviamente ya puedes pedir también creatinina y y una biometría hemática, pero lo ideal, así que sea de cajón la hemoglobina glicosilada y el perfil tiroideo. Y ¿Qué riesgos? ¿Mande? haciendo énfasis también en que pues depende también de cada de cada paciente, ¿no? ¿Qué diagnóstico se Ah, les sí. hace? Sí. Dice Laura, ¿en algún momento se suspenden medicamentos y se usa únicamente para bajar de peso? Ahí, doctora, creo que lo que comentaste es que se inicia, se tiene como una curva y luego un descenso, Ujú. pero Sí, no se podría dejar solo así, ¿no? Nada más así de cortarlo y ya. No sé. no, porque de hecho eso es un tema que hasta en el TikTok aparece que dicen, es que lo dejé de la nada y reboté. No es que rebotes, pero es que hay un como
De hecho, para eso es el curso. Hay un protocolo en el cual te enseña cómo debes de ir disminuyendo las dosis. ¿Por qué? Porque no debes de dejar el medicamento así. O sea, de hecho, si ya el paciente, lo que yo hago con mis pacientes es, si ya llegaron a su meta corporal, vas disminuyendo para que el cuerpo también no resienta, porque también después de eso dice, no, es que me dio un atracón porque lo quité de la nada. Pues sí, porque ya, o sea, no es que no vayas a producir otra vez el GLP-1, sino que como ya el cuerpo dijo, ah, mira, sí, estoy ahorita, tengo una superdotación de GLP-1, entonces tienes tú que irlo bajando poco a poco y lo vas retirando para que tu paciente, pues de hecho, pueda mantener ese peso y no haya reganancias. Ok. ¿En cuánto tiempo se alcanza la meta para 40 kilogramos de sobrepeso? Bueno, eso depende de la disciplina también del paciente, ¿cierto, doctora? Y del acompañamiento que le esté dando el profesional de la salud, en este caso el médico. No sé si quieras ahí a aportar algo más. Creo que cerramos, doctora, sesión de preguntas y respuestas. Ok. Podemos ir ya cerrando nuestra sesión del día de hoy. Gracias porque asististe y te diste el tiempo de informarte sobre este tipo de tratamiento, ya sea que lo estés pensando para ti, para el familiar o paciente, y también comentarte que si es tu primera vez aquí en nuestra plataforma de masterclasses gratuitas, te recomiendo que estés en el grupo porque constantemente estamos otorgando este tipo de clases a nuestra comunidad con la intención de impactar con la información requerida a toda la sociedad, ¿no? También puedes invitar a quien tú gustes en la próxima sesión. Son gratuitas y son dirigidas al público en general. Para citas con la doctora Pinedo, que ella, bueno, no la ven en físico, pero ella es una doctora muy guapa, muy acuerpada, físicamente muy atractiva. Entonces, tú te dan ganas de tener, de tomar esas citas con ella, ¿no? Si quieres agendar alguna cita con ella, contacta, solicítala con la persona que te invitó a esta clase. Y si te interesa tomar el curso, también pide la información y el precio que se determina para las personas que asisten a este tipo de clases. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Y gracias, doctora, por compartirnos esta información. Nos vemos en el curso y en nuestras citas. Gracias.